Santa Cruz, Bolivia. Cabina número 1 de Radio Clásica. Horas 10 p.m. Programa El Entrevistado. Muy bien, señores. Vamos a ponernos cómodos, por favor. Los asientos. Vamos a verificar nuestras funciones. A ver, esos micrófonos, por favor. El retorno, el sonido. Ok, muy bien. Muy bien, ya está con nosotros nuestro entrevistado. Amigos radioescuchas, tengan ustedes muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Como siempre nos reencontramos en el mismo punto del dial, en Santa Cruz, en Radio Éxito, en la ciudad de Montero, en Ciudad Radio y obviamente en sus plataformas por internet, en ambas estaciones para todo el mundo. Hoy tenemos un invitado de lujo y obviamente no podría ser de otra manera que tenemos que hablar del tema coyuntural que son las elecciones. Para tal tema invité a un viejo integrante de la casa, invitado de la casa, que es viejo, no lo digo por la edad, sino digo porque hace mucho tiempo compartimos micrófonos. Estoy hablando de el internacionalista Henry Valdelomar, además de analista político. Henry, buenas noches, bienvenido al entrevistado. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto nuevamente estar en este espacio y compartir algunas ideas en una situación y en un año tan especial, tan particular, que muy probablemente no se repetirá en muchísimos años en la historia de Bolivia y del mundo. Siempre cuando tuvimos la oportunidad de conversar acerca de la realidad, más que todo lo hicimos de la realidad internacional. Siempre en algunas oportunidades evitamos hablar el tema doméstico del país, pero en esta situación amerita hablar acerca de este tiempo medio complicado, el tema de las elecciones, que ya es dentro de algunos días, ni siquiera una semana, falta muy poco. Así es, sí, efectivamente el próximo domingo 18 de octubre se llevará a cabo estas esperadas elecciones que se postergaron en 3 oportunidades a raíz de la presencia de la pandemia del coronavirus y que ha despertado no solamente expectativa de los ciudadanos y ciudadanas bolivianas, sino también hay expectativa en América del Sur y por supuesto también seguramente el país del norte de los Estados Unidos y los países europeos estarán muy atentos al desarrollo y a los resultados finales que podrían en una primera etapa brindarnos el 18 de octubre respecto a cómo se compone el resultado de la voluntad del pueblo boliviano en este momento crucial para la democracia en Bolivia. Hace unos días atrás, el pasado 10 de octubre, el sábado 10 de octubre, estábamos celebrando 38 años de vida democrática en el país, 38 años de una democracia que fue largamente deseada y buscada por la población. Recordemos aquellas jornadas de las mujeres mineras allá por 1977, que se declararon huelgas de hambre, exigiendo al gobierno de ese entonces del general Hugo Banzer Suárez el restablecimiento de la democracia, y nos tomó varios años, hasta 1982, para que finalmente se pueda restablecer la democracia. Es decir, nos tomó cerca de 4 años para que finalmente podamos disfrutar de vivir en democracia y ejercer a plenitud los derechos políticos que en la dictadura habían sido restringidos. Hoy es una etapa también muy especial, donde se determinará el curso de los próximos años, no solamente próximos 5, sino probablemente resultados de las elecciones del domingo van a determinar el horizonte programático y político del país durante la próxima década. Henry, a tu criterio, la gente actual, la juventud, está muy consciente que conseguir lograr hace casi 40 años la democracia, ¿está consciente de que costó sangre? O sea, ¿es consciente la nueva generación? No creo que dimensione en la magnitud que corresponde lo que representó para los bolivianos hace 40 años atrás o un poco más. Muy probablemente hoy la juventud no percibe o no dimensiona o no valoriza
lo que en alguna medida significó las luchas por recuperar la democracia. Bolivia desde 1964 hasta 1982 prácticamente estuvo sumergida y cada vez más cruentas las dictaduras. Inclusive hay algunas autoridades del gobierno, del actual gobierno de transición, que en ocasión de recordarse aquellos sucesos de 1967 en octubre, allá en Valle Grande, en Ñancahuazú, en la escuela de Liguera, manifestaban de que un tanto exaltando los valores de las Fuerzas Armadas de haber derrotado al invasor, de haber dado muerte al invasor, en una situación política donde más bien deberíamos ser mucho más mesurados con algunas expresiones, pues evidentemente el campo político, el escenario electoral está un poco agitado, podríamos así señalar, pues se ha ido polarizando y estamos advirtiendo a raíz de los cerca de más de 35 hechos de violencia que se pueden registrar en este periodo electoral. Pese a la coyuntura, no da razón, no es argumento como para gritar a los cuatro vientos sin medida tal situación. No olvidemos que se perdieron muchas vidas, mineros, fabriles, gente trabajadora. A causa de eso muchas familias continuaron quebradas, ¿no? Hay mucha gente que de por medio, hay mucho sufrimiento, la clase obrera, entonces habría que ser a veces un poco respetuosos, ¿no? Solamente, ¿no? Sí, habría que, si acaso queremos recordar a los caídos por la lucha de la democracia, son los caídos de hace un tiempo atrás, es decir, en los 21 días hay unos 20 o 30 que lamentablemente en los sucesos de Sacaba y Sencata también están esperando que se haga justicia con ellos e identificar a los responsables. 25 compatriotas allá en los hechos ocurridos en Sencata y Sacaba en octubre y noviembre del año pasado. Pero también hay que recordar a aquellos otros. Habrá que recordar, por ejemplo, que por defender la democracia fue abrupta y torpe y violentamente muerto Marcelo Quiroga Santa Cruz. Dirigente que tuvo un nivel de ascenso importante y en todo caso este dirigente expresaba el sentido de esa juventud de ese entonces. Henry, me comentabas acerca de Marcelo Quiroga Santa Cruz, también fue otra de las víctimas de la dictadura. Efectivamente, estaba haciendo referencia en ocasión de la celebración de los 38 años de democracia. Lamentablemente líderes políticos en estas jornadas de pasado 10 de octubre ignoraron el gran aporte que no solamente a la democracia, sino al pensamiento y al compromiso con la justicia social. Hoy el mundo, y no solamente Bolivia, necesita programas y proyectos para primero neutralizar las consecuencias sociales y económicas que dejará aparejada la crisis del coronavirus. Se dice que va a ser peor que la crisis de 1929. Ya en Bolivia tenemos un nivel de desocupación del 12%. Hay que tener en cuenta también que tenemos el bono demográfico. En estas condiciones, si no se actúa con inteligencia, entonces mañana, de acá a unos 10 a 15 años, vamos a estar atravesando la peor crisis, pues tendremos a ejércitos de jóvenes profesionales que no van a encontrar un lugar donde insertarse laboralmente y nuestros niveles de desocupación se incrementarán muy por encima de lo que hoy ya constituye una grave preocupación. Y Marcelo Quiroga Santa Cruz era uno de los principales líderes que se preocupaba por la juventud, por esa juventud que en alguna medida constituye la esperanza de dar saltos significativos en el desarrollo del país. Hoy la juventud lamentablemente ni siquiera quizás tiene conocimiento de la labor que realizó Marcelo Quiroga Santa Cruz. Quizás no conoce que, por ejemplo, él fue uno de los principales impulsores de la nacionalización durante el gobierno de Obando, de la Shell, juntamente con José Ortiz Mercado. Hoy la juventud no tiene referentes políticos que puedan generarle mayor nivel de motivación para alcanzar niveles de protagonismo político. Hoy Bolivia lamentablemente está adoleciendo de una escasez preocupante de liderazgos. No liderazgos que parecen fuego de chala, esos que aparecen tan solo transitoriamente y al cabo de un par de años tan solo simplemente son un fugaz recuerdo. Se requieren liderazgos que sean sostenibles y que generen utopías, Carlos. Hoy Bolivia lamentablemente carece de utopías y la juventud lamentablemente quizás está adoleciendo
de no haber tenido la debida orientación por parte de quienes los anteceden, de las generaciones que los anteceden, para poder construir utopías, esas utopías que estimulen a avanzar hacia derroteros cada vez más productivos. Hoy los plazos cortoplacistas, los proyectos cortoplacistas son los que están probablemente perturbando la posibilidad de tener un horizonte a mediano y largo plazo del país. Qué lamentable la crítica de parte de usted, que no estén conscientes, que no conozcan un poquito más hacia atrás, ¿no? Sí, evidentemente, pero eso también es una responsabilidad de todos quienes hemos estado probablemente, es decir, la generación que antecede. Esta generación que aproximadamente desde mediados del 80, quienes eran jóvenes hace algunos años atrás, en la década del 80, 90, principios del 90, se distrajeron en modificar una serie de valores y se privilegió el consumo de bienes. Nos sumergimos quizás como sociedad en la vorágine de la producción, del incremento de bienes de consumo, descuidando la formación humanística. Y ahí generalmente siempre suelo señalar, hoy las universidades desde un tiempo atrás se han constituido en casas mudas. Hace ya más de 15 años que las universidades tan solo son instituciones expectantes de la realidad. Son mudas instituciones que no están aportando pensamiento, no están aportando conocimiento, no están aportando visión. Y ahí como sociedad somos responsables de haber permitido que las universidades se hayan constituido en casas mudas, donde simplemente se reproduce un sistema o un modelo que engaña a la población, porque esa acción que vienen realizando las universidades no va a permitir contar con esos profesionales que el día de mañana va a requerir el país en función de los desafíos que se avecinan. Entonces, esta elección es crucial porque determinará si acaso tomaremos la actitud de reflexionar sobre lo que hicimos en los pasados años, en las últimas 2 décadas, en materia de educación, por ejemplo, ¿no? En materia de educación, en las últimas 2 décadas, desde el intento de la reforma de la educación, la ley de 1997, hemos ido dando tumbos. Y luego entonces el resultado que observamos hoy en la juventud es consecuencia de esos equívocos que se han cometido hace más de 2 décadas y poco más. No es solamente la responsabilidad de los jóvenes, porque es responsabilidad de quienes han tenido en el pasado la responsabilidad de definir los criterios, y corresponderá ahora en este año 2020 y empezar a revertir esa situación, y eso dependerá también qué decisión se adopte el 18 de octubre. Si simplemente se va a votar por factores hormonales y simplemente por el rechazo a determinadas figuras o estructuras, estamos tomando una equivocada decisión. No solamente hay que tomar la decisión por lo que pueda ocurrir el 18 de octubre. La historia de Bolivia no empieza ni termina el 18 de octubre. La historia de Bolivia va a proseguir y por tanto tenemos que tomar decisiones no solo mirando el día 18 de octubre, tenemos que mirando lo que va a ocurrir después del 18 de octubre, los próximos 5 años, los próximos subsiguientes 5 años, si acaso queremos encontrarnos en el 2025 con posibilidades de poder avisorar un país distinto. Y esa es, creo yo, la importancia que deben reflexionar hoy los jóvenes. La decisión no es simplemente una antipatía o un desafecto que pueda tenerse con una determinada circunstancia o coyuntura política. No se decide el destino de un país con afectos y desafectos. Debe decidirse el destino de un país con algún grado de reflexión y mirando hacia el horizonte, despojándose de las pasiones. Lamentablemente aún no hemos logrado superar esa situación provocada, por supuesto, por una serie de circunstancias poco felices desde el año pasado. Sí, es lamentable. Ahí también nos incluimos los medios. Los medios responden a intereses particulares. Enseguida regresa el entrevistado.